Entonces, este es un ejemplo del método directo por pasos o de incrementos finitos. Dice que un canal trapezoidal con 9 metros de ancho de plantilla, taludes 2:1, o sea, el valor de K aquí es igual con 2, una pendiente de plantilla de 0,001, un valor del coeficiente de rugosidad N de 0,025, tiene que descargar 65 metros cúbicos por segundo a un lago, cuyo nivel puede variar. La plantilla del canal en la sección de descarga al lago se encuentra a la elevación de 3 metros por arriba de un plano de referencia. Se pide calcular el nivel del agua en una sección 1500 metros aguas arriba de la sección de descarga, cuando el nivel en el lago está en la elevación inciso A 4 metros y inciso B 6,25 metros. Bueno, no hay una figura para este problema, pero aquí le estoy proponiendo esta, en la que aparece la plantilla del canal con una cierta pendiente que la lleva a tener esta altura de 3 metros aquí en la salida, donde está la descarga del canal. Por encima de la plantilla tendríamos que el nivel de 4 metros se encontraría pues 1 metro por arriba de la plantilla del canal, que se encuentra a la altura de 3 metros. Es decir, aquí a la salida tendríamos una elevación de 1 metro sobre la plantilla del canal del nivel del agua en el lago. Y para un nivel de 6,25, que es el caso B, tendríamos una diferencia o una altura más bien con respecto de la plantilla del canal aquí en la descarga de 3,25 metros. Esos son los tirantes con los cuales se hace la descarga. Entonces, como ven, en el procedimiento de análisis que debemos seguir de acuerdo con el método cualitativo, debemos tener el perfil del canal, que ya lo tenemos aquí, propuesto de esta manera. Este es el perfil del canal. Las características que tiene en este caso el canal, de acuerdo con el problema que se plantea, son una descarga a un cierto nivel de 4 metros y una segunda descarga a un nivel de 6,25 metros. Bueno, son dos casos diferentes, son descargas diferentes. En algún caso, digamos, el lago se va llenando con esta aportación y a lo mejor algunas otras más que te tienen, se va llenando y va a hacer que el nivel del agua se suba hasta alcanzar una de 6,25 metros. En ambos casos se pide calcular la altura que tiene el agua, o sea, el tirante del flujo, a una distancia de 1500 metros, corriente arriba. La sección que se encuentra a 1500 metros aguas arriba estaría en el extremo del lado izquierdo. En este extremo, la idea sería calcular el tirante que se presenta aquí, a esta distancia de 1500 metros desde la descarga, en ambos casos. Entonces, la propuesta que tenemos hasta ahorita es seguir el método de directo por pasos o de incrementos finitos para calcular esta distancia de 1500. No lo podemos hacer de un solo golpe, o sea, no podemos solamente aplicar una sola vez la ecuación 4 y calcular el tirante entre este que se presentaría aquí o este que se presentaría acá y un tirante que propongamos aquí, de tal manera que la distancia entre los dos tirantes sea de 1500 metros, porque el método de incrementos finitos exige que lo hagamos paso a paso. Entonces, para implementar el procedimiento, bueno, primero para identificar el perfil de flujo, necesitaríamos calcular el tirante normal y el tirante crítico.
El tirante normal se ha calculado aquí con un procedimiento de tanteos. Se ha propuesto en esta primera columna de esta tabla un tirante, se ha calculado el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y se ha calculado el valor del área por el radio hidráulico a 2/3, que vale 51,407. Ese valor de Q por N entre ese 0 elevado a la 1 medio es igual con el valor del área por el radio hidráulico a la 2/3. Como ven, el valor del gasto por la rugosidad entre la pendiente a la 1 medio tiene un valor de 51,39. Entonces, el valor con el que se consigue el tirante normal debe proporcionar un valor del área por el radio hidráulico a la 2/3 igual a esa cantidad, aproximadamente, ¿no? Entonces, el tirante que aquí se propone, de 2,523, nos da un área, aquí está calculada, está la fórmula, será 9, que es el ancho de la plantilla, más el valor de la inclinación del talud K multiplicado por el tirante que se está proponiendo, todo esto multiplicado por el tirante que se está proponiendo. El perímetro mojado es el ancho de la plantilla más 2 veces el tirante que se propone, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más K al cuadrado, que es 5, la raíz cuadrada de 5. El radio hidráulico, que es igual al área entre el perímetro mojado y el área por el radio hidráulico a la 2/3, que sería el valor que se tiene en la celda C18, que es el área, multiplicado por el valor que se tiene en la celda E18, que es el radio hidráulico, pero elevado a la 2/3, y es lo que nos da 51,407. Entonces, el tirante normal es de 2,523. ¿Sí? Este es el tirante normal. Luego calculamos el tirante crítico. En este caso tendríamos que el gasto al cuadrado entre G debe ser igual con 430,68. Y proponemos otra vez un procedimiento de tanteos. En la primera celda tendríamos el tirante Y, en la segunda el área, en la tercera el ancho de la superficie libre, y en la cuarta calcularíamos el área al cubo entre el ancho de la superficie libre. Este valor debe ser igual con 430,68 para el valor correcto del tirante. Entonces proponemos valores del tirante hasta llegar a un valor de 1,547. Con eso se calcula el área, que resulta ser el ancho de la plantilla más 2 veces el tirante Y, y todo por el tirante Y, 18,709. Calculamos el ancho de la superficie libre, que sería el ancho de la plantilla más 2 veces el valor de K, que vale 2, por el tirante Y que estamos proponiendo. 2 veces K por Y. Esto nos daría 25,18, casi 19. Y con estos valores del área al cubo entre el ancho de la superficie libre resultaría 431,20, que se considera suficientemente aproximado para el valor de 430,68. Fíjense que aquí ya las diferencias estaban en las milésimas. Y como ya se llegó a un valor de milésimas de 7, esto nos llevaría a aproximar a las centésimas para un tirante de 1,55. Tirante crítico. Bueno, una vez que conocemos el tirante normal y el tirante crítico, la sección de control en este caso estaría en el tirante en la descarga del canal. ¿Sí? Fíjense que aquí en la descarga del canal, si el nivel del agua está por abajo de un tirante de 1,55, de un tirante que sería el tirante crítico de 1,55, entonces la descarga es una descarga libre. Ocurre para el nivel de 4 metros, que nos da un tirante de 1 metro,
que tendríamos entonces una descarga libre, es decir, que el tirante pasaría por el tirante crítico en la sección de descarga, para después caer hasta llegar al nivel de los 4 metros. ¿Sí? En cambio, en el segundo caso, tendríamos un nivel de 6.25, 3.25 metros por arriba de la plantilla del canal, lo cual nos daría un tirante que es más grande, un tirante aquí en la descarga, lo que nos daría un tirante que es más grande que el tirante normal, que vale 2,523. ¿Sí? Porque aquí tendríamos 3.25. Entonces, el tirante de control estaría en el extremo corriente abajo, es un régimen subcrítico y por lo tanto tendríamos una sección de control corriente abajo. Con esa sección de control tendríamos entonces que podemos dibujar los perfiles que se pueden presentar. En el caso de que el tirante sea de 1 metro, o sea que el nivel de la superficie libre se encuentre por arriba de la plantilla 1 metro, tendríamos entonces una descarga libre, o sea que habría una caída en la superficie del agua. Esta caída implicaría nada más una llegada hasta este nivel del agua en el lago. Tendríamos aquí entonces un tirante crítico por el que pasaría el perfil de flujo en la caída. Ese tirante crítico nos daría para el tramo corriente arriba una ubicación en la zona 2. Como se trata de un régimen subcrítico, dado que el tirante normal es más grande que el tirante crítico, entonces tendríamos un perfil de tipo M2, como este que se propone aquí. En el segundo nivel que se propone, donde tenemos un tirante de 3.25, este tirante de 3.25 está por arriba de la línea del tirante normal, que vale 2,523. ¿Sí? O sea, 3.25 metros, que es el nivel que tiene la superficie del agua en el lago sobre la plantilla del canal, es un nivel más alto que el nivel que tiene el tirante normal. Entonces aquí estaríamos hablando de un tirante que estaría en la zona 1, y el perfil que se podría presentar, dado que es un flujo subcrítico, tendría que ser un perfil de tipo M en la zona 1. Un perfil M1 es un perfil que tiene una asíntota, que sería la del tirante normal, que se alcanzaría corriente arriba. El perfil M2 también tiene como asíntota la línea del tirante normal, a la que se pretende alcanzar este perfil de flujo corriente arriba. Bueno, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, vamos a calcular el perfil de flujo, cada uno de los dos perfiles de flujo. Vamos a calcular primero el perfil de flujo M2, desde la sección de salida hasta una sección localizada a 1.500 metros aguas arriba. Para ello emplearíamos este método que acabamos de ver. La tabla en realidad sería una tabla que llegaría hasta el valor de delta X acumulado. Esa sería la tabla. ¿Sí? Si la localizan, hay una serie de columnas que están calculadas del lado derecho de la tabla, que tienen que ver con el procedimiento de determinación gráfica para mostrarles la figura de lo que es el perfil en el canal. O sea, estas columnas que aparecen aquí a la derecha son columnas que tienen que ver con el cálculo del perfil que tiene el flujo en el canal. O sea, no tiene nada que ver con el perfil de flujo. Bueno, digamos que sí tienen que ver, pero que tienen características distintas. Entonces, el método directo por pasos
o de incrementos finitos, consistiría en empezar con un tirante Y, calcular el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el valor de SF, el valor de SF promedio, la diferencia de S0 menos SF promedio, calcular la velocidad. Aquí vamos a regular el tamaño que tiene el tramo, considerando un incremento en la velocidad no mayor del 10%. Pues, se propone que haya una columna después de la velocidad que sea el valor de delta B, para ver cuál es el porcentaje de cambio que tiene la velocidad. Después se calcula la carga de velocidad, la energía específica, la diferencia de energías específicas, delta X parcial y delta X acumulado. ¿Sí? Hasta aquí llegaríamos con el método directo por pasos o de incrementos finitos. Entonces proponemos un tirante inicial que sería el tirante de control. El tirante de control sería igual al tirante crítico y el tirante crítico vale 1,55. De manera aproximada, 1,55. Con este tirante de la sección de control iniciamos nuestro cálculo corriente arriba. Entonces calculamos el área para este tirante, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Como ven aquí el área, bueno, ya les mostré cómo se calcula, el perímetro mojado también, el radio hidráulico también. SF sería el gasto por la rugosidad entre el área por el radio hidráulico elevado a la 2/3 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí lo ven? $65, que es el gasto, por 0,025, que es el coeficiente de rugosidad, entre el área que está en la ubicación D42, por el radio hidráulico que está en la ubicación D42, pero elevado a la 2/3, y todo esto elevado al cuadrado para aplicar la fórmula de Manning. Es lo que nos daría el valor de SF. Aquí Excel ya hizo una aproximación a 0,006, pero está calculado con todas las cifras, ¿no? En este primer cálculo todavía no podemos calcular SF promedio, tampoco S0 menos SF promedio. Calculamos la velocidad sería igual con el gasto, que es 65, entre el área que está en la ubicación de 42, el área, ¿no?, que está ubicada aquí. Luego aquí todavía no podemos calcular un incremento de velocidad. Lo que sí podemos calcular es la carga de velocidad, que sería el valor de la velocidad que está en h42 elevado al cuadrado, entre 19,6, que nos da este valor, ¿no? Después calculamos la energía específica. La energía específica es el valor del tirante que está en la ubicación A42, más la carga de velocidad que está en la ubicación J42. Después no podemos calcular todavía la diferencia de energías, tampoco la distancia parcial, ni tampoco la acumulada. Entonces, proponemos un valor del tirante. El valor del tirante lo vamos a proponer de tal manera que consideremos que el perfil de flujo que se está presentando es un perfil M2. Este perfil de flujo se desarrolla entre el tirante crítico y el tirante normal, y se va aproximando al tirante normal de manera continua. De tal manera que la idea sería proponer un tirante por arriba del tirante crítico, pero por abajo del tirante normal. El tirante normal está en 2,5 metros. Entonces aquí proponemos un tirante de 1,6. Un tirante 5 centímetros por arriba del tirante anterior. Calculamos el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el valor de SF. El valor de SF promedio, como pueden ver aquí, es lo que tendríamos en la celda E42, en el paso anterior, más lo que tenemos en la celda actual E43, entre 2. Y esto nos da este valor. ¿Sí? Luego calculamos S0 menos SF promedio, pero S0 vale 0,001,
menos ese es el promedio, que vale 0,006, lo que nos daría menos 0,005. Ajá. Luego calculamos la velocidad, nuevamente el gasto entre el área que tenemos ahora en B43, y calculamos la diferencia de velocidades en porcentaje. O sea, la velocidad que tenemos en H42 menos la que tenemos en H43 entre H42, esto nos da una diferencia de un 4%. Luego calculamos la carga de velocidad, la energía específica, la diferencia de energías específicas, que serían los valores que tenemos en K43 menos la que tenemos en K42. Es E2 menos E1. Esto resulta 0,0029. Y calculamos delta X parcial al dividir esta cantidad, 0,0029, entre esta cantidad S0 menos SF promedio, menos 0,005. Esto nos daría una cantidad que sería de menos 0,62. El signo negativo es porque estamos siguiendo una dirección contraria a la positiva del eje. Por eso nos da menos 0,6. Y son metros. Entonces, en el acumulado llevaríamos esta misma distancia, menos 0, en realidad es 62. Aquí está reducido el número de decimales, y aquí sí se amplió un poco más. Como ven, esta celda es un poquito más ancha que la anterior. Y luego proponemos otro tirante. Como aquí la distancia resultó muy pequeña, un poco más de medio metro, entonces proponemos ahora una diferencia entre los tirantes un poco más grande, pero siempre procurando que el tirante que propongamos esté por abajo del tirante normal y por arriba del crítico, desde luego. Proponemos un tirante de 1,7 y, como ven, la distancia ahora fue de menos 5 metros, lo cual significaría que tendríamos un acumulado de menos 5,64. La diferencia es aquí por los decimales que tendríamos aquí, que está ajustado a pocos decimales, 5,64. Luego proponemos, ya que aquí nos dio de 5 metros, entonces buscamos tener una diferencia menor. Además, la carga de velocidad por 1,7 cambió, perdón, la velocidad cambió en un 7%. Entonces, para que no quedemos demasiado por arriba, proponemos que ahora la diferencia de los tirantes sea de 5 centímetros solamente. Lo calculamos para 1,75, lo cual nos da una diferencia de velocidad del 4%. Nos da una distancia de menos 10,59 metros. Bueno, perdón, de menos 5 metros y un acumulado de menos 10,59 metros. Luego proponemos un tirante de 1,85, 10 centímetros otra vez por arriba. La diferencia de la velocidad es un 7%, lo cual nos daría ahora una distancia de 15,8 el parcial y subiríamos a 26,40 en el total. Después nos vamos aquí a 2 metros, bueno, a 1,85 primero. Creo que me cambié de línea. Para 1,85 tenemos una distancia de 26,40. Para 2 metros, fíjense, para 2 metros la diferencia sería de 15 centímetros con respecto al tirante anterior. Y aquí llegaríamos al límite máximo permitido en el cambio de la velocidad, que es un 10%. Y esto nos daría una distancia parcial de 70,48 metros. No, una distancia de 44,1 parcial y una acumulada de 70,40 metros. Bueno, así continuamos paso a paso, manteniendo esas reglas controladas por el cambio en la velocidad, que no exceda de 4%. Llegamos a un tirante de 2,5. Este tirante de 2,5
que ya está cercano al tirante normal, pero este tirante de 2,5 se encuentra a una distancia acumulada de 1350,51. O sea, ya estamos muy cerca de los 1500 metros. Proponemos ahora un tirante de 2,506, o sea, 6 milésimas de diferencia con respecto del anterior, y esto nos daría una distancia parcial de 163 metros. Fíjense, aquí, para 6 milímetros de cambio en el tirante, la distancia parcial ahora fue de 163,1 metros, por la tendencia a aproximarnos a una asíntota. ¿Sí? Con solo 6 milímetros tendríamos que tener una distancia de 163 metros. Es lo que les decía en algunos comentarios que les hice sobre la práctica de flujo uniforme. Esta diferencia tan pequeña en el tirante de 6 milímetros, a simple vista es difícil notarla, sobre todo en una distancia tan grande como la de 160 metros. Entonces habría que garantizar de alguna manera que hubiera un flujo uniforme. Y la única manera de garantizar es ver de dónde procede el agua, a qué altura puede estar y cómo está la altura en el lado extremo, en el extremo final. ¿Sí? O de plano tener dos tirantes, los dos extremos del canal, en donde se note que no hay diferencia en el tirante. Bueno, entonces, esto nos daría un acumulado de 1513,56 metros, que es prácticamente lo que estamos buscando. Bueno, como se nos acaba el tiempo, les voy a mostrar el perfil de flujo que corresponde a este cálculo que acabamos de hacer. Aquí está dibujado en la plantilla del canal que aparece en la línea negra que está aquí en la parte inferior. Esa es la plantilla del canal con la pendiente correspondiente. Después se ha dibujado también la línea del tirante crítico que aparece aquí en color naranja y la línea del tirante normal que aparece en negro. ¿Sí? Aquí están dibujados ya a la escala que nos da Excel y se ha dibujado también el perfil de flujo que hemos calculado. Cada tachecito de naranja significaría uno de los puntos de tirante que hemos estado proponiendo y que, como ven, tiene una tendencia a ir alcanzando al tirante normal de manera continua. Como la diferencia entre el tirante normal y el tirante crítico, de acuerdo con la escala que se está utilizando aquí en este dibujo, son difíciles de percibir en el grueso de líneas que nos están dando la línea del tirante del flujo y la línea del tirante normal. Desde aquí ya las líneas se juntaron, ¿no? Pero todavía hay una separación muy pequeña entre ellas, pero hay una separación entre ellas, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Las columnas que les comentaba hace un momento que están adicionales a la tabla de cálculo del perfil de flujo son las columnas que me permitieron hacer la construcción de estas líneas para poder mostrarles a ustedes un efecto más real de lo que sería el comportamiento del perfil del flujo. O sea, se pudo haber hecho con un esbozo, pero el esbozo todavía tiene algunos errores, ¿no? Y se puede notar, ¿no? Si vemos cómo es el perfil real, ya calculado correctamente, con el perfil propuesto aquí. Con el análisis cualitativo que seguimos para llegar a este perfil de flujo.